Bien, bueno, profesor, mi nombre es Húngaro Bengoa Caleb y en esta ocasión le voy a presentar mi examen final para el curso de programación con SQL. En esta ocasión vamos a continuar con el caso que nos dejó para el examen parcial y vamos a crear, en este caso, dos procedimientos. Vamos a crear un trigger, una vista, consultas avanzadas y vamos a crear dos usuarios para la base de datos y finalizando vamos a hacer un backup para restaurar y generar una copia de seguridad de la base de datos. Ya, en este caso me tocó la base de datos para un cine. Aquí está el caso propuesto. Tenemos aquí las diferentes entidades que participan en la base de datos, que son películas, salas, funciones y boletos. Aquí tenemos la primera parte, la creación de la base de datos, la creación de las tablas, las restricciones y el diagrama entidad-relación, ¿no? También tenemos ahí las relaciones presentes y algunas inserciones en las tablas, ¿no? Vamos a empezar primeramente con triggers, básicamente, o disparadores, que son objetos de la base de datos que se ejecutan automáticamente cuando ocurre algún tipo de evento, que sea de inserción, actualización, eliminación, en una tabla asociada, ¿no? Para poder crear el trigger, lo que hacemos primeramente es crear una tabla de auditoría, donde se van a almacenar los registros de nuestras acciones que vamos a hacer al momento de crear el trigger. En este caso yo voy a aplicar el trigger para la tabla boletos, por eso que mi auditoría se va a llamar boletos eliminados, que va a contener el ID de registro, el ID del boleto y de la función asiento, precio, fecha de eliminación. Y luego procedemos a crear el trigger, ¿no? En este caso con, aquí colocamos delimiter y dólar, ¿no? En este caso este dólar va a reemplazar mi punto y coma, como lo ven aquí, aquí está. En el end, en lugar de poner punto y coma, reemplazamos por el dólar, ¿no? Luego procedemos a crear el trigger, que se va a llamar tr boletos delete y se va a ejecutar después de una eliminación, ¿no? En nuestra tabla boletos. Luego de eso abrimos el bloque begin end, en donde vamos a insertar en este caso en nuestra tabla de auditoría el ID del boleto y de la función, asiento y el precio, ¿no? Y haciendo referencia a los antiguos valores, en este caso, de cada uno de los parámetros que están ahí en la tabla. Para ejecutar el trigger, lo que hacemos es eliminar en este caso, porque se va a ejecutar después de una eliminación. Colocamos delete from boletos donde el ID de boletos sea igual a 1. Y luego para corroborar que está insertado correctamente en nuestra tabla de auditoría, hacemos un select asterisco from boletos eliminados. Y aquí nos aparece el ID de registro, el ID de boleto, ID de función, asiento, precio, fecha de eliminación. Luego continuamos con procedimientos almacenados, que son un conjunto de sentencias de SQL que se pueden guardar como un solo objeto y se pueden ejecutar al ser invocados, ¿no? El propósito de estos procedimientos almacenados pues, es encapsular la lógica de base de datos para realizar tareas repetitivas, ¿no? Como consultas, inserciones, actualizaciones, entre otros beneficios. Ya, aquí creamos el primer procedimiento que se va a llamar vender boletos, que va a tener parámetros de entrada como el ID de la función, asiento, precio. Luego aquí dentro de nuestro bloque begin vamos a colocar más variables, en este caso para ver la capacidad, los boletos vendidos, el asiento para verificar si es que existe, si es que está disponible, si es que está lleno el asiento, si es que está ocupado. También el estado de la función, si es que la función está todavía en curso o si es que ya ha finalizado. Ya, de esto se va a encargar mi procedimiento básicamente. Luego de eso, para mostrar el resultado, lo que hacemos es llamar, en este caso al procedimiento, colocándole los parámetros que está pidiendo. Aquí le he colocado el ID del... Lo primero que pide viene siendo el ID de la función, luego el asiento y el precio, ¿no? Aquí le he colocado el ID de la función 1, el asiento Z99 y el precio que es 22 soles, ¿no? Y ahí he creado tres registros aquí. Luego de ejecutar todo esto, seleccionarlo y darle en ejecutar selección, nos aparece este mensaje, ¿no? Boleto vendido exitosamente. Ya, esto se debe a esta lógica que le hemos metido aquí al procedimiento para corroborar, en este caso primeramente para la función, si es que el estado de la función está finalizada, pues que se mande un mensaje, en este caso con un signal error, que va a aparecer un cuadrito ahí en la pantalla, con este mensaje, ¿no? Que no se pueden vender boletos para funciones finalizadas. Y luego de eso vimos otro condicional para contar en este caso los asientos. Con la función de agregación count, contamos todos los asientos y verificamos que los asientos, que los ID de los asientos no sean igual, ¿no? Porque si es igual, quiere decir que ya está ocupado, ¿no? Y hacemos también la misma verificación, ¿no? Si es que el asiento existe, es mayor a 0,
lanzamos este mensaje, ¿no? Que el asiento ya está ocupado. Y luego en otro caso, en else if, aquí está, colocamos que básicamente la función está completamente llena, ¿no? Aquí hacemos verificación para el asiento, para el estado y para que la función esté llena. Y aquí está el resultado, ¿no? Boleto vendido exitosamente. También verificamos en la tabla a ver si se han insertado correctamente también lo que hemos al momento de llamar al procedimiento. Y ahí, como se puede observar, está correctamente en la tabla. Luego mi segundo procedimiento, que se va a llamar reporte de funciones por fecha, que va a recibir como parámetros de entrada la fecha de inicio y la fecha de fin. Y ya, para ejecutar el procedimiento, lo que hacemos es llamar al procedimiento colocándole los parámetros que pido, ¿no? La fecha de inicio y la fecha de fin. Y aquí nos aparecen todas las funciones. Aquí el nombre, el título de la película, el género, el total de funciones, los boletos vendidos, los ingresos totales que hay por película, y así. Luego seguimos con funciones, que básicamente son bloques de código reutilizables que realizan una tarea específica, ¿no? Aceptan entradas, parámetros, así como también los procedimientos, ¿no? Y estos devuelven un valor, ¿no? Estas funciones devuelven un valor y sirven para manipular datos, ¿no? Facilitan la extracción, el análisis y la lógica de las aplicaciones. Y también promueve, tal como los procedimientos, la reutilización de código. La primera función que vamos a crear va a ser para calcular la ocupación de la sala. Aquí utilizamos la palabra reservada created function con el nombre de la función, que va a recibir un parámetro de entrada de tipo entero y que va a retornar un decimal, ¿no? En este caso, porque el porcentaje va a estar en decimales, que va a tener 5 cifras y 2 de esas cifras pues van a ser decimales. Por eso colocamos 5,2. Luego colocamos deterministic para indicar que al momento de recibir el parámetro de entrada va a recibir también, el resultado va a ser el mismo básicamente. Luego abrimos el bloque begins_end y declarando variables aquí variables que se van a utilizar en esta función, variables locales, boletos vendidos, capacidad y el porcentaje, ¿no? Que tiene que ser el mismo que hemos declarado aquí, el return decimal, tiene que ser lo mismo, con 5 cifras y 2 de esas cifras que van a ser decimales. Luego contamos los boletos vendidos de las funciones, en donde el ID de la función esté básicamente en la película. Y luego en las salas vamos a insertar en este caso con un inner join, vamos a intersectarlo con las funciones y las salas, en donde el ID de la sala básicamente se encuentre en la función, ¿no? Y luego de eso, con un condicional, la capacidad de la sala tiene que ser mayor a 0 para poder setearla, en este caso los boletos vendidos, y luego eso lo multiplicamos por 100 para calcular, y lo dividimos entre la capacidad de la sala, ¿no? Para calcular el porcentaje de ocupación de la sala. Para poder utilizar la función, pues tenemos que llamarla, ¿no? En una consulta, ya sea simple o también podemos colocarla en un poco más compleja, ¿no? En este caso vamos a hacer una consulta simple, select, y aquí colocamos el nombre de la función, y le colocamos 1, en este caso el ID de la sala, ¿no? Ya el porcentaje de ocupación de la sala 1, básicamente es 6,67%. O sea que está vacía, está vacía. También en una función, en una consulta un poco más compleja, aquí en este caso vamos a seleccionar el ID de la función, de la tabla de funciones, el título, la fecha y la hora, y aquí ya vamos a calcular ocupación, ¿no? Por el ID de la función, y le colocamos el alias ocupación porcentaje, ¿no? ¿De dónde? De la tabla funciones, ¿no? Y aquí le colocamos el alias F. Y esto lo vamos a intersectar con películas, en donde el ID de la película es también en la función, ¿no? Y lo vamos a ordenar por ocupación porcentaje, ¿no? De manera descendente. Y aquí nos aparece el resultado, ¿no? Todas las películas con sus ocupación porcentaje, ¿no? 6,67, 4, 1,11 y así. Luego tenemos la segunda función que nos va a servir para calcular los ingresos totales por película.
Ya va a recibir parámetros de entrada que viene siendo el ID de la película, que va a retornar un decimal. En este caso, como van a ser ingresos, pueden ser un poco más grandes, así que vamos a colocarle 10 cifras y dos de esas cifras que sean decimales. Luego es una variable de local que va a ser el total de ingresos, que también tiene que tener el mismo tipo de dato. Y luego haciendo un inner join con la tabla boletos y funciones, y que me va a retornar, ¿no? En este caso, el total de ingresos que va a tener dicha película. Y aquí tenemos el resultado. Hacemos un select, título, ingreso de la película, en este caso con el ID de la película 5. Va a tener un alias que se va a llamar ingreso de película, ¿no? De la tabla películas. Y aquí le colocamos límite 1 para que solamente me aparezca un resultado. Luego tenemos las consultas avanzadas. En este caso, esta consulta avanzada hace el reporte de películas con sus funciones y las ventas. Aquí haciendo un inner join, en este caso, primeramente de funciones con películas. Luego tenemos películas con salas, luego películas con boletos, y todo esto lo vamos a agrupar por título, género, nombre, sala, fecha, hora, estado y capacidad, ¿no? Y luego de eso nos aseguramos con un having, utilizando la función de agregación having count, que el ID de los boletos sea mayor a 0, ¿no? Y lo vamos a ordenar por ingreso total, de manera descendente. Y aquí está el resultado, ¿no? De esa consulta avanzada. Aquí tenemos los boletos vendidos y la capacidad de la sala, ¿no? Luego continuamos con vistas, que básicamente son tablas virtuales cuyo contenido proviene del resultado de una consulta predefinida anteriormente. Es decir, que no almacena datos por sí misma, sino que actúa como una ventana dinámica a los datos que existen de una o más tablas. Básicamente nos ayudan a simplificar, a unificar consultas complejas. Ya para la creación de la vista hacemos con la palabra reservada create view, vista, funciones, boletos, y a todo esto lo vamos a colocar con as, para colocarle aquí ya el comando, en este caso select, y aquí seleccionando las columnas que van a aparecer en nuestra consulta, ¿no? Y haciendo un inner join, todo esto lo vamos a sacar primeramente de la tabla funciones, luego vamos a intersectarlo con la película, con salas y con boletos, ¿no? Y aquí está el resultado de la vista. Para consultar básicamente una vista tenemos que hacer tipo una consulta, ¿no? Con un select. Pero ya no llamando a la tabla, ¿no? Sino a la vista en este caso. Y ahora procederemos con usuarios, ¿no? Para creación de usuarios, para que permita darle permisos, ya que uno se le puede tener diferentes tipos de permisos, ya sea para darle todos los privilegios para que pueda insertar, pueda eliminar, pueda actualizar, pueda hacer cualquier cosa en nuestra base de datos, o también poder restringir, ¿no? Algunas operaciones. Para ello he creado acá un usuario que va a ser el administrador del cine. Aquí tenemos con el comando create user admin cine. Este es el nombre del usuario, luego seguido del nombre del servidor y identified by, que va a ser identificado por. Este va a ser su contraseña, admin cine 123. Y con grant le vamos a otorgar, en este caso, todos los privilegios a este usuario, ¿no? ¿En dónde vamos a otorgar estos privilegios? En nuestra base de datos, obviamente. Y aquí colocándole para aquí seguimos colocando el nombre del usuario y el servidor, ¿no? Que to funciona como un para, ¿no? Vamos a colocarle todos los privilegios en nuestra base de datos para este usuario que está aquí. Y luego de eso actualizamos los privilegios, ¿no? Con flush privilege. Luego para el segundo usuario, que va a ser tipo ya un poco más restringido, ya que solamente le vamos a otorgar permisos para que haga consultas. Tenemos el comando select para que solamente pueda utilizar eso en nuestra base de datos, ¿no? Ya, y ahí tenemos la creación del user, en este caso para el primero, para el admin. Ahí está. Ahora para probar a los nuevos usuarios, lo que debemos hacer es básicamente cerrar la conexión que tenemos, cerrar la sesión, aquí en estos dos cablecitos que se están chocando. Le damos aquí clic, nos va a aparecer esta ventana que vemos aquí. Y lo que hacemos es, aquí en el botón verdecito que vemos aquí en nueva, le damos clic ahí y colocamos el nombre de la nueva sesión, ¿no? En este caso le coloqué user 1. Y aquí colocamos las credenciales que habíamos creado anteriormente, ¿no? Que es el nombre del usuario y la contraseña. Una vez hecho eso, pues le damos en abrir, ¿no? En abrir y ya está. Y como dije, el admin básicamente puede hacer de todo, ¿no? Porque le hemos otorgado todos los privilegios.
Podemos insertar, podemos actualizar, eliminar, etc. Aquí en este caso estoy haciendo una prueba para insertar boletos y ya está. Luego de eso ejecutamos y aquí nos aparece que las filas afectadas son 3. Eso quiere decir que está correctamente. Luego consultamos con un select en la tabla salas para verificar que correctamente se han insertado. Ahí está. Ahora para probar el otro usuario, el que tiene menos privilegios, por así decirlo, básicamente es el mismo procedimiento. Cerrar la sesión, luego abrir una nueva con un nuevo usuario, colocándole sus nuevas credenciales. Aquí está, reporte cine y la contraseña, ¿no? Y le he puesto el nombre de la sesión user2. Ya está, una vez hecho eso, pues abrimos la conexión y ya está. En este caso, aquí solamente este usuario va a poder hacer consultas nada más. Por eso se le llama reportes nada más. Va a poder ver los reportes de nuestra base de datos nada más. Ya que si intentamos hacer un insert into, o un update, o un delete, pues nos va a aparecer este mensaje de error, que nos dice que el comando ha sido denegado para el usuario. Porque solamente le hemos otorgado permiso para que pueda hacer consultas. Luego continuamos con la copia de seguridad. Para crear la copia de seguridad, básicamente le damos clic derecho a la base de datos, le damos en exportar de base de datos como SQL. Nos va a aparecer aquí esta ventana en la que vamos a seleccionar obviamente la base de datos que tenemos y aquí vamos a colocar el nombre del archivo, ¿no? En este caso es recomendable crear un archivo vacío de SQL para colocar ahí nuestro backup. Le damos aquí en el foldercito y una vez hecho eso le damos en exportar y ya está. Se va a exportar y nos va a aparecer aquí todos los datos que se van a exportar en este archivo SQL. En este caso todas las tablas boletos, las tablas de salas, con todas las filas, ¿no? Con todos los registros que contiene. Y eso sería todo, profesor. Gracias.